Pasamos a la última presentación de la sesión, que se intitula Functional, Metabolic and Transcriptional Profiles of Distinct Memory NK Cell Populations in People with HIV. Y lo presentará María Agudolera. Muchas gracias. Buenos días. Me gustaría agradecer al Comité Científico de Gestida haber seleccionado este trabajo como comunicación oral. Y bueno, las células NK son células citotóxicas con una gran capacidad de eliminar células infectadas, lo cual es muy interesante a la hora de elaborar inmunoterapias centradas en potenciar esta actividad. Previamente, en mi grupo de investigación esto ya se ha hecho y la inmunoterapia en cuestión consistía en exponer las células NK a células dendríticas previamente activadas. En este trabajo vimos que se producía la aparición de un marcador, el NKG2C, del cual ya se ha hablado en este congreso, y veíamos que las células que expresaban este marcador NKG2C se producía una respuesta más efectiva en muestras procedentes de personas con VIH. Además, en otros estudios se ha visto que se produce una expansión de la población NKG2C en respuesta a ciertas infecciones virales, como el citomegalovirus, el VIH o el virus de la hepatitis B. De esta forma, tenemos unas células NK adaptativas que expresan el marcador NKG2C y el CD57, que es un marcador de maduración. De esta forma tenemos unas células precursoras adaptativas, unas células precursoras más efectoras y, por último, unas células no adaptativas que son efectoras. Es necesario conocer cuáles son los patrones de agotamiento inmune de estas células para saber cómo se relacionan con la expresión de citoquinas y su capacidad de granulación. Además, es muy interesante conocer cuál es el estado metabólico de estas células a nivel de glucosa, de contenido lipídico o de estado mitocondrial. Y, por último, conocer en profundidad cuáles son los patrones transcripcionales asociados específicamente a cada tipo de población. Para ello, reunimos una pequeña cohorte en el Hospital de la Princesa de personas con VIH, formada mayoritariamente por hombres, con una edad media de 45 años, todos ellos en ART, mínimo 2 años y con una media de 5 años, todos con viremia indetectable en plasma y con cuentas de CD4 mayor a 500 células por microlitro. Aislamos las células NK de estos pacientes y las poníamos en contacto con las células dendríticas previamente activadas y se generaba un cocultivo que contenía las poblaciones que mencionaba anteriormente. A partir de aquí estudiamos los parámetros funcionales y de agotamiento inmune, los parámetros metabólicos y, por último, los parámetros transcripcionales. Comenzando con los parámetros funcionales y de agotamiento inmune, estudiamos la expresión del marcador TIGIT, donde no vimos ninguna diferencia estadísticamente significativa, aunque sí una cierta tendencia de acumulación en la población precursora, pero al estudiar la expresión de TIM3 sí que vimos que había una mayor expresión de ello en la población precursora NKG2C simple positiva. Esto se corresponde con el estudio previo que mencionaba anteriormente, ya que también veíamos que el TIM3 se asociaba con una mayor funcionalidad en las células. Continuando, realizamos un análisis de la degranulación en respuesta a la dendrítica y vimos que tanto la célula precursora como la célula efectora adaptativa expresaban una mayor cantidad del marcador de degranulación CD107A. Además, también analizamos su coexpresión con la granzima B y vimos que nuevamente se producía un acúmulo preferencial en estas dos poblaciones adaptativas. También pasamos a analizar la expresión de la citoquina interferón gamma, donde vimos que se acumulaba en las poblaciones adaptativas y su coexpresión con el marcador CD107A vimos que se acumulaba también de una forma preferencial en la célula NKG2C precursora. Pasando a analizar los parámetros metabólicos, primero analizamos el estado mitocondrial mediante la sonda MitoTracker y MitoSOX, que son capaces de medir especies reactivas de oxígeno. Luego también medimos la captación de glucosa mediante el análogo fluorescente de la glucosa 2-deoxiglucosa. Y por último analizamos el contenido lipídico mediante el tinte fluorescente BodyPy. Comenzando con el estado mitocondrial, analizamos la cantidad de especies reactivas de oxígeno y vimos que estas se acumulaban preferencialmente en la célula efectora doble positiva, lo cual puede ser bien indicador de una mayor actividad mitocondrial o que estas células están siendo sometidas a un mayor estrés. Continuando con la captación de glucosa, no vimos ninguna diferencia significativa en la captación de glucosa entre estas tres poblaciones. Sin embargo, al analizar la cantidad de contenido lipídico de estas poblaciones, sí que vimos que se acumulaba una mayor cantidad de lípidos en la población precursora NKG2C simple positiva, lo cual podría indicar una mayor plasticidad metabólica por parte de estas células. Para poder conocer qué moléculas específicas están asociadas a estas propiedades,
realizamos un ensayo de transcriptómica a partir de 4 muestras procedentes de personas con VIH. Realizamos el mismo procedimiento que mencionaba anteriormente, pero en el paso final añadimos anticuerpos unidos a sondas de nucleótidos, lo cual nos permitió secuenciar célula a célula entre 2.000 y 10.000 células por cada muestra de persona con VIH. Esto es un mapa representativo de los clústeres que obtuvimos. Yo me voy a centrar en estos 3 clústeres, todos ellos de células NK, como vemos en la expresión de NKG2D, 2 de ellos con la expresión de NKG2C, el C1 con un pelín más de expresión que el C8 y, por último, uno de ellos con la coexpresión de NKG2A, que la expresión de NKG2A coexpresada con NKG2C ya se ha descrito en ciertas poblaciones de controladores de élite. Pasamos a analizar los genes diferencialmente expresados en estos clústeres mediante herramientas como David y se predecían una serie de rutas diferenciales. En el clúster 1, que se caracteriza por la no expresión de CD57, vimos que se predecían rutas de defensa-respuesta contra virus o de respuesta tipo 1 a interferón, como vemos en los genes de la familia de los OAS y de los IFID, que son ambos proteínas de respuesta a interferón, que se expresan mayoritariamente en C1 y no vemos expresión de ellos tanto en C8 como en C5. Continuando con el análisis del clúster 1, vimos que también existían rutas relacionadas con la citotoxicidad mediadas por células NK y se expresaban una serie de citoquinas como CCL5, CD94, perforina 1 o granzima H. Como vemos, todas ellas se expresan de una forma preferencial en C1, mientras que en C8 y en C5 esta expresión baja. A continuación, analizando las rutas predecidas en el clúster 8, que se caracteriza por una expresión baja de CD57, vimos que se seguían manteniendo algunas rutas de respuesta inmune o de citotoxicidad mediada por células NK. Sin embargo, los genes expresados cambian, ya que comienzan a ser un poco más citotóxicos, como el receptor TRAIL o el SLAM-F7. Además, también aparecen unas rutas de respuesta a virus, donde aparecen quimiocinas como XTL1 y XTL2, que nuevamente no se expresan en C1, pero sí que se siguen expresando tanto en C8 como en C5. Algo que nos llamó la atención fue que, aparte de rutas de respuesta inmune, se comenzaban a expresar rutas relacionadas con el metabolismo, como síntesis de ATP en la mitocondria, fosforilación oxidativa o de la cadena de transporte de electrones. Aquí nos aparecían ciertas enzimas, como estas que vemos aquí o las de aquí abajo. Ambas son ubiquinonas oxidorreductasas que participan en el complejo NADH y en la cadena de transporte de electrones. Como vemos, la expresión en C1 es menor o prácticamente nula, como en las de arriba, y comienzan a expresarse mayormente en C8 para luego expresarse también en C5. También aparece la subunidad ATP5F1C, que es una subunidad de la ATPasa de la mitocondria. Y por último, también se empiezan a expresar otros factores transcripcionales, como el HIF1-alfa, que es el factor de transcripción de respuesta a hipoxia. Todo ello parece indicar que se está produciendo una reprogramación metabólica a nivel de C8 que culminará en la población de C5. Por lo tanto, las conclusiones de este trabajo es que existen 2 poblaciones de células NK adaptativas, las cuales se diferencian en una serie de parámetros, tanto de agotamiento inmune como de citoquinas o de degranulación, además del contenido lipídico y de las especies reactivas de oxígeno. En este proceso aparece un estado intermedio, que es el que hemos denominado C8, con una expresión baja de CD57, donde se empieza a producir una reprogramación transcripcional de genes de respuesta a interferón a genes más citotóxicos y, sobre todo, lo que llama la atención es los genes de reprogramación metabólica. Todo ello es potencialmente interesante a la hora de desarrollar inmunoterapias basadas en células NK contra enfermedades infecciosas, ya que el poder modular este proceso puede ser muy interesante. Ya por último, me gustaría agradecer a todas las personas que han hecho posible este trabajo, a todos mis compañeros de mi grupo de investigación, dirigido por Enrique Martín Gallo, a la unidad de genómica del CENIC, a los miembros del Servicio de Inmunología de la Princesa, a los miembros del Servicio de Infecciosas de la Princesa y, por supuesto, a todos los pacientes que deciden participar en estos estudios, haciendo posibles trabajos como estos. Gracias. Muchas gracias, María. ¿Alguna pregunta? Oh. Felicidades por un trabajo tan elegante y tan bien presentado. Las células NK2C son las células de este congreso del GESIDA.
Quería preguntarte respecto a los pacientes seleccionados que estaban con tratamiento antirretroviral. ¿Lo estaban desde la infección aguda o eran pacientes con infección crónica? La mayoría de ellos empezaron el tratamiento a la infección aguda, creo recordar. Vale, gracias. Sí. Enhorabuena por el trabajo a todo el equipo. Yo creo que, claro, la secuenciación de célula única nos está abriendo una perspectiva distinta, ¿no? El encontrar esas subpoblaciones intermedias me parece que es muy interesante. Y es notable a mí me parece notable que lo hayáis visto, porque también una de las limitaciones es que la profundidad de secuencia es mucho menor que en una secuenciación masiva, ¿no? Pero me parece muy interesante, sobre todo, el hecho también de que intentéis establecer esa correlación con el estrés metabólico, ¿no? Con la fosforilación oxidativa. Entonces, enhorabuena, yo creo que es un trabajo que abre ruta. Quería preguntaros si pensáis, ya sé que son experimentos caros y laboriosos, el coger una población que no sea VIH, es decir, la comparación de las NKG2C más o menos CD57 en otro tipo de patologías o en otro tipo de poblaciones control. Bueno, estos experimentos al principio los realicé en paralelo en controles sanos y es verdad que en estos controles sanos la población de NKG2C es muy reducida. Por lo tanto, eran porcentajes menores al 10%. Entonces, no se puede hacer la transcriptómica de célula a célula con un porcentaje tan bajo. Y actualmente solo tenemos acceso a muestras de personas con VIH, pero por supuesto sería súper interesante para hacer este tipo de secuenciación también en otras enfermedades como la del citomegalovirus o el virus de la hepatitis B. Sí, una posibilidad, no digo porque nosotros lo estamos pensando, es la purificación, o sea, enriquecer las NKs antes de pasarlas por las plataformas de single cell, ¿no? Para poder tener esa comparativa, ¿no? entre sí, controles. Lo único que esas poblaciones son, como las células NK también son células muy sensibles, que ya al estar en el cocultivo con la dendrítica y tal, sufren cierto daño. Someterlas a una purificación podría ser posible, no lo sé la verdad, pero habría que ver qué porcentaje de células viables llegan a término para poder hacer la secuenciación y demás. Pero sí, sería muy interesante. Gracias. Aquí. Felicidades por el trabajo. Yo me preguntaba a nivel funcional si habéis testado o tenéis pensado mirar cómo son cuando tú las enfrentas a células infectadas VIH, qué capacidad para DCC o natural cytotoxicity tienen los tres subsets que ves. Sí, eso de momento no lo hemos realizado, pero sí que sería muy interesante poder compatibilizar la dendrítica con la célula de ADCC, porque sí que se ha visto que las células doble positivas, las efectoras sí que tienen una mayor degranulación con ADCC, así que sería interesante poder combinar ambas cosas y estudiarlo. Gracias. Gracias. Bueno, yo solo felicitarte, el trabajo que habéis hecho es tremendo y os felicito realmente por este trabajo tan exhaustivo en las poblaciones de NK y estoy orgullosa que aquí en España se haga trabajos de tanta calidad en el estudio de las células de NK. Entonces, felicitaciones muy grandes para vosotros. Felicidades también a Enrique Martín Gallo. Muy bien, pues si no hay más preguntas, muchas gracias. Y con esto damos por finalizada la mesa. Hemos estado en tiempo. Agradecer a todos los ponentes que se han ajustado al tiempo excelentemente y a todos vosotros por vuestra presencia. Muchas gracias.